Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de resurrección, la resurrección de los muertos. Una primavera como la que estamos experimentando, Cristo resucitó de los muertos. Hablar de la resurrección de Cristo es hablar de la victoria sobre la muerte. Esa muerte que entró debido al pecado de Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiese muerte. Dios es eterno. Dios es vida eterna, pero debido al pecado entró la muerte. Hasta que vino Jesucristo a solucionar el problema de la muerte y todo fue ya solucionado desde la cruz del Calvario cuando Cristo venció la muerte y resucitó al tercer día. Por eso hoy hablaremos de la resurrección de los muertos. Si Cristo resucitó, toda persona en la tierra que crea en Jesucristo, que oiga el Evangelio de Cristo y crea en el Evangelio de Cristo, cuando llegue a morir, tiene la promesa de Dios que va a resucitar. Si Cristo resucitó, también los que murieron en Cristo van a resucitar. La Biblia, que es el libro de enseñanza, nos muestra en todo el Antiguo Testamento del Mesías, el Mesías prometido que vendría a dar vida y alumbrar a todas las naciones. Por eso hoy estamos aquí para hablar de la palabra de Dios, que es lámpara que alumbra nuestras vidas. Bienvenidos todos a La Voz de la Alianza Internacional y damos gracias a Dios porque ya estamos completos. Así es. Aquí estamos nuevamente. Bien. ¿José David? Sí, damos gracias a Dios que nos está permitiendo celebrar en este tiempo Pascua, porque la Semana Santa de este año no corresponde al calendario hebreo, que corresponde exactamente esta fecha. Por eso estamos recordando Pascua. Y algo muy, para que veamos una de las grandes diferencias, ¿no? Y es que en Pascua siempre hay luna llena. Y eso es lo que vimos, por ejemplo, ayer y antenoche, ¿no? La luna llena, que es lo que anuncia, ¿no? Que es el tiempo de la Pascua. En luna llena es donde el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando a todos los primogénitos. Y entonces el día siguiente salieron de Egipto con grandes riquezas. O también donde Jesucristo, ¿no? En el mismo día de Pascua, Él dio su vida por amor a nosotros y al morir hubo también luna llena. Así que todo esto nos marca que Cristo, ¿no? Venció la muerte, venció la maldición, igual que Dios con mano fuerte o poderosa sacó a Israel de Egipto. También Dios envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos de la esclavitud del mundo que estaba por el diablo, y Él vino para deshacer las obras del diablo. Sí, la muerte era transitoria. Por eso la profecía que hablaba del Mesías mostraba una muerte transitoria. Decía que el Hijo de Dios iba a padecer, iba a morir, pero siempre la profecía decía que al tercer día iba a resucitar, se levantaría de los muertos. Se levantaría de los muertos. Y la resurrección es victoria sobre la muerte, y todo lo que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento se cumplió cuando Cristo resucitó. En el libro de los Hechos tenemos un capítulo y un versículo, el capítulo 26, versículo 23, que habla de lo que dijeron los profetas y en la ley de Moisés. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La resurrección es para que ahora se anuncie a todos los gentiles, las naciones gentiles, de la luz que viene del cielo. La luz que nos alumbra, porque en la tierra hay tinieblas. El príncipe de las tinieblas es la serpiente antigua llamado Satanás o el diablo. Está ocasionando perturbación en la gente. Hay tinieblas en la tierra. Por eso predicamos
el Evangelio de la luz, el Evangelio de la resurrección de Cristo. También estaba profetizado en Isaías capítulo 42, versículos del 6 al 7, Dios hablaba de el Mesías que vendría a la tierra para hacer luz y cumplir el propósito de deshacer las obras del diablo. ¿Cuántas personas estaban enfermas, estaban atribuladas, estaban afectadas por espíritus inmundos? A esto vino Jesucristo a deshacer las obras del enemigo. Isaías 42, 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esta es la función de la iglesia hoy en día, predicar la luz de Jesucristo, predicar el Evangelio de Jesucristo y decirle a los enfermos, hay todavía esperanza para tu vida. La esperanza es Cristo. Pon tu confianza en Jesucristo, cree en Jesucristo y las cosas cambiarán. Por eso hoy la iglesia está predicando el Evangelio de la resurrección de Cristo, así como Cristo resucitó en primavera. La iglesia cristiana fue instituida en primavera. Después que Cristo resucitó, Dios dio nacimiento a la iglesia hace 21 siglos para que se predicara en todas las naciones de la tierra de la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Y que hay esperanza en el ser humano en la tierra si llega a morir. La esperanza está que si hemos creído en Cristo, también vamos a resucitar. Cuando vino Jesucristo, Él vino a predicar salvación, no condenación. Cristo no vino a condenar al pecador. El pecador estaba ya condenado por su propio pecado. Así que Jesucristo no vino a condenar a nadie, vino a salvar. Un día Jesucristo regresará. Es la segunda venida de Cristo, pero Cristo viene como juez. Viene a juzgar a cada persona en la tierra si creyó o no creyó en el Evangelio de Cristo Jesús. Habrá juicio más adelante, pero ahorita es el tiempo de la salvación por la gracia de Dios. Tenemos que creer en lo que sucedió en la cruz del Calvario una primavera. Cristo tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz para salvarnos del pecado, para librarnos de la muerte eterna y trasladarnos a la vida eterna. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, allí habla del ministerio de Jesucristo. Cuando Él estuvo en la tierra, estuvo predicando, no condenando. Vino a salvar, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es, Cristo vino a salvar. Él estuvo en la tierra en su ministerio de 3 años y medio, y dio nacimiento a la iglesia después de su resurrección, y la iglesia ya tiene 21 siglos de estar predicando la salvación. Bueno, el siguiente texto es muy bueno porque dice, sí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hablando de que Cristo es la luz. Sí, hay 2 grupos de personas, aquellos que creen en Dios y los que no creen en Dios. Los que no creen en Dios ya están bajo condenación. A esto vino Jesucristo, a rescatar al hombre de la condenación eterna. Sí. Porque la muerte no es el final de la vida terrenal. No, la muerte de una persona en la tierra
es el inicio a la eternidad. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 26 al 29, donde la Biblia nos enseña, son las enseñanzas de Cristo, de las dos eternidades. Hay dos destinos a la eternidad, hay dos tipos de resurrección. Juan capítulo 5, 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está hablando de dos resurrecciones, los que van a resucitar para la vida eterna y los que van a resucitar para la condenación eterna. De otra manera, los que van a resucitar para irse al cielo por toda la eternidad con Dios, Dios es el creador, o los que van a resucitar pero no van a ir a la vida eterna, sino a la condenación eterna o a la muerte eterna. La muerte espiritual. Esto es abajo. Esto es separado de Dios para siempre. Exactamente, la separación eterna de Dios. Dios no creó al ser humano para estar separado mientras que tengamos vida, de Él. Tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad. De aceptar a Jesucristo. Así es. Y la redención y la salvación que Él nos ofrece, la vida eterna. Pero si la gente no aprovecha mientras que tiene vida, entonces cuando muera, si murió sin el Señor Jesucristo, entonces va a la condenación eterna. De allí la importancia de estar hablando de Jesucristo, a la familia, en los centros enseñando de trabajo. todo lo que la palabra dice. Así es. Sobre todo en este tiempo del siglo XXI de la tecnología de la comunicación. Todos tenemos celulares o teléfonos inteligentes para comunicarnos con personas. Debemos comunicar el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que vamos a ser recompensados por estar trabajando en la predicación de la vida resucitada de Jesucristo. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 14, es la profecía dicha por Jesucristo para el tiempo actual que estamos viviendo en el avance de la tecnología de la comunicación. Hoy se habla del Internet, de las redes sociales, son instrumentos que tenemos al alcance para comunicarnos y lo que debemos comunicar es el Evangelio de Jesucristo. La solución está en Jesucristo. Así que quitemos nuestra mirada de los problemas. Los problemas están a la orden del día porque estamos apartados de Dios. Pero si nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, entonces los problemas empiezan a solucionarse. Jesucristo habló de esta profecía en Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando se haya predicado el evangelio en todo el mundo, en todas las naciones de la tierra. Hoy el Internet cubre todo el mundo, es una red de comunicación que cubre todo el planeta Tierra. Hay satélites allá arriba, hay comunicación que hoy podemos tener por medio de las redes sociales y debemos aprovechar para hablar de Jesucristo. Solamente Jesucristo tiene la solución al problema del esposo, al problema de la esposa, al problema de los hijos, al problema de cualquier situación, persona y familia y situación. Sí, en cuanto a lo laboral o económico, porque cuántas personas están sufriendo por el asunto de la escasez del dinero
o de la falta de comida. Sí. Y no saben que a esto vino Jesucristo hace 21 siglos, a dar solución a los problemas. Cristo no vino a condenar, vino a salvar, vino a alumbrar, ser la luz que alumbra. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará ya en tinieblas. no andará en tinieblas. Y pronto regresará Jesucristo. Jesucristo viene como juez para aquellos que no han querido creer. Vamos a leer en el libro de los Hechos, donde habla que Jesucristo no solamente es el Salvador. Hace 21 siglos Jesucristo vino como el Cordero de Dios, que dio su vida en sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió por amor a nosotros los pecadores, pero resucitó para que ahora se predique la salvación a todos los pecadores en el planeta Tierra. Es el trabajo de la iglesia, predicar, predicar, predicar. De otra manera, hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo. Toda persona necesita oír de Cristo porque en Jesucristo está la solución a problemas espirituales, a problemas de salud física, a problemas financieros, todo tipo de problema. Los gobiernos tienen muchos problemas porque están apartados de la verdad. La verdad es Cristo. Si revisan la Biblia, en la Biblia encontrarán de que Dios es el creador de las naciones y Dios es el que pone autoridades y quita autoridades. Si una autoridad no camina de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios, tendrá problemas su gobierno. Y hoy estamos viendo cuántos problemas hay en las naciones de la tierra porque están apartados de Dios. Por eso necesitamos predicar, usar las redes sociales, usar los teléfonos inteligentes para hablar la verdad. La sabiduría de Dios es la obra de Cristo en la cruz. O sea que cuando hablamos de Cristo estamos hablando sabiduría. Pero la segunda venida de Cristo, y esto es importante conocerlo, ya Cristo no viene como un siervo sufriente o como un cordero a morir. Cristo, cuando vino la primera vez, Él dijo, yo he venido a servir, no a que me sirvan, sino a servir. Para eso está la iglesia hoy, para también servir. Pero su segunda venida es todo lo contrario. Cristo viene a pedir cuentas a toda la humanidad si se creyó en la verdad, en la obra de Cristo en la cruz. Si se creyó que Cristo venció el pecado en la cruz, si se creyó que Cristo resucitó de los muertos, si se creyó que Cristo ya derrotó a Satanás. Y que Cristo es el Señor. Entonces vendrá el tiempo, sí, que Cristo es el Señor. Entonces vendrá el tiempo del juicio. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 17, donde está hablando aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo acerca de la segunda venida de Cristo y está hablando de desechar a todo lo que tiene que ver con la idolatría que nos aparta de Dios. Por eso dice aquí en el capítulo 17, versículo 29 al 31. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí está. Dios levantó a su Hijo de la muerte después del tercer día para que ahora se predicase la salvación a todas las naciones. Pero regresará Jesucristo a pedir cuentas. Y dice aquí la Escritura,
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es Jesucristo aquel varón que Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso dice el versículo 30, es necesario arrepentirse de estar apartados de Dios. Es necesario arrepentirse de creerse sabios en su propia opinión. ¿Cuántas personas creen que están en la verdad cuando están en el engaño y la mentira de Satanás? Por eso tenemos que solamente enfocarnos en Jesucristo. Se predica el Evangelio hace 21 siglos para que ahora todos conozcamos de la vida resucitada de Cristo. Así que todos los profetas hablaron que sí habría muerte, pero sería una muerte transitoria. Sí. Al tercer día iba a resucitar. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 4, habla allí que Cristo murió ciertamente por nuestros pecados. Cristo tuvo que morir por el pecado, porque la ley de Dios decía que toda persona que pecare debería morir. Esta fue la palabra que fue ley para Adán. Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén, mira Adán, este huerto es para ti y tu descendencia. Es un huerto de comida, mucha comida, va a haber prosperidad permanente. Dios creó a Adán para toda la eternidad, para una vida en el gozo de Dios. No había tristeza, porque donde hay comida no hay tristeza. Entonces Dios probó a Adán. Dios prueba al ser humano porque fuimos creados para tomar decisiones. Tenemos un libre albedrío, una voluntad. Y Dios probó a Adán su fidelidad y le dijo, de todo árbol podrás comer, menos de un solo árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que tú comas de este árbol, vas a morir. Es la ley de Dios. Ahora, O sea que la desobediencia es muerte. Adán comió y murió no físicamente en ese momento, pero murió espiritualmente. Y la muerte espiritual pues trae también la muerte física. Así es. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años, creo. 39 años, ¿no? 959. Vamos a leerlo porque todo eso está revisado en la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí dice acerca de Adán. Adán fue creado para vivir toda la eternidad. Pero ¿qué sucedió? Está escrito en Génesis. Sí, 930 años. 930 años. Sí, Génesis 5:5. 5:5. Entonces allí dice que Adán vivió 930 años y murió. O sea que Dios no quería que entrara la muerte. ¿Por qué tuvo que entrar la muerte física? Por el pecado. Por el pecado. Entonces, la primera muerte fue la muerte espiritual. Sí. La muerte espiritual es la separación de Dios. Sigue habiendo vida física o biológica, pero ya no está Dios de por medio en el corazón de la persona. Está apartado de Dios. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios. Es un acto de fe. Mientras tengamos vida física, tenemos la oportunidad de salvación. Adán vivió hasta los 930 años. ¿Y cuál es el hombre que más ha vivido en el planeta Tierra? Matusalén. Matusalén. ¿Cuántos años? 969. No llegó ni al milenio. No llegó. O sea que la máxima edad que un hombre ha tenido en el planeta Tierra es la de Matusalén, 969 años, y no se compara con la eternidad de Dios. Ahorita la vida, dice el Salmo 90, versículo 10, está entre 70 y 80 años. Estamos viviendo una generación en este siglo XXI que algunos llegarán a los 70 años, posiblemente avancen hasta los 80 años, y debido a la ciencia de la medicina que Dios ha permitido, algunos pueden llegar un poco más.
hasta inclusive hemos oído de 100 años, pero no pasan más. Son pocos los que llegan a los 100 años. Hablar de 120 años, no, eso es algo exclusivo posiblemente para una o dos personas. La vida promedio en México son 75 años. Por eso la Biblia dice en el Salmo 90:10 que la vida está limitada entre 70 y 80 años. y 80 años. Podemos leer el Salmo 90:10 porque tenemos que ubicarnos. Si una persona va avanzando en su edad y se va acercando a los 70 años, sabe que pronto entrará a la eternidad. Solamente que antes de llegar a la muerte, tengo que decidir a qué eternidad voy a ir. ¿A la eternidad con Dios o a la eternidad apartado de Dios? Yo decido como ser humano en la tierra, así como decidió Adán. Adán tomó su decisión de comer el árbol prohibido. Igual Eva tomó su decisión. Son personas creadas por Dios y nosotros como personas tomamos decisiones. Por eso vino Jesucristo para ayudarnos, para alumbrarnos en el camino y guiarnos. Nos ha dado varios tips a través de la enseñanza de la Biblia, que el mejor camino es el camino de la luz, no de las tinieblas. Así que Jesucristo vino, murió, resucitó de los muertos y dejó la iglesia cristiana, que es la extensión de Jesucristo. Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo, para que predicáramos vida resucitada. Así es. El promedio de vida. Sí, Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por eso la sabiduría en el hombre consiste, podemos seguir leyendo, ahí dice en el Salmo 90 que debemos caminar en esa sabiduría, porque la vida en la tierra está limitada. Entonces, si contabilizamos el tiempo, ya tengo 70 años, ya tengo 80 años, son tiempos límites. ¿Estoy preparado para la eternidad? ¿Estoy preparado para estar con Dios por toda la eternidad o no y estoy sobre todo, preparado? Dice la Por eso palabra, tengo que aceptar dice la a palabra que Jesucristo. pronto pasan. Los días pronto pasan. La vida en la tierra pronto pasa. Sí. Lo estamos viendo al tiempo de hoy. Estamos empezando una semana y pronto pasó la semana y ya estamos otra vez. En otra semana. Entonces, y luego en otro mes. Y ya se fue el mes. Ahora acaba de comenzar el 2024, ya estamos en el mes de abril. ¿Sí? Y pronto pasará abril, ya está terminando, empieza el otro mes. Mayo. O sea, debemos ser sabios al estar contando los días. Los días son cortos y la sabiduría viene de Dios en Cristo Jesús. La sabiduría parte de la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros para anular las maldiciones del pecado. Y de allí viene ya la vida resucitada para que ahora caminemos en un nuevo estilo de vida. Por eso aquí dice, nuevo pensamiento, nueva forma de hablar, nueva forma de vivir. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así y está es. hablando de Cristo, porque Sí. la sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso mientras más leemos de la Biblia, más sabios nos volvemos aquí en la tierra. Tenemos que apartar un tiempo para escudriñar las Escrituras. En esta enseñanza de la vida resucitada de Jesucristo, entendemos que Jesucristo está dirigiendo hoy el trabajo de la iglesia en la tierra. Cristo resucitó, dio nacimiento a la iglesia y ascendió al cielo hace 21 siglos y está sentado a la diestra de Dios el Padre sobre todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas que están bajo sus pies. Y quienes deben poner bajo los pies de Jesucristo a todos sus enemigos, que son
espíritus territoriales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, es la iglesia cristiana. Por eso antes de irse Jesucristo le dio a la iglesia autoridad. En Hechos 1:8 Jesucristo dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos. Así que Jesucristo es autoridad, ya ganó la victoria sobre Satanás y el pecado, y esa autoridad y ese poder se lo ha dado a la iglesia. A nosotros. Es un poder que somos su delegado cuerpo. que tenemos los cristianos. Por eso Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Jesucristo dijo, por ejemplo, en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y tenemos otro pasaje en el Nuevo Testamento, Santiago 4:7, donde dice la Escritura, someteos a Dios. Nos sometemos a Dios en Cristo Jesús, someteos a Dios, resistid al diablo. Esto es entrar en una batalla contra las mentiras del enemigo, resistir las mentiras del enemigo, resistir los dardos de fuego del enemigo. Tenemos un escudo de fe, resistamos al enemigo y quien debe huir de la batalla se llama Satanás, el diablo. No la persona, es el diablo. El diablo hace 21 siglos fue derrotado por Jesucristo y ahora solamente los que crean en Jesucristo tendrán esta autoridad y poder. Por eso vamos a una iglesia cristiana en cualquier ciudad para llenarnos del conocimiento de la Biblia. Hay un pastor que debe estar enseñando de las Escrituras, enseñando de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y de estar moviendo a la iglesia a hablar de Jesucristo a las personas necesitadas. Hoy Jesucristo está dirigiendo su iglesia desde el cielo porque es la cabeza. Eso dice la Biblia, y en la tierra está la iglesia que representa el cuerpo de Cristo. De Jesucristo. Somos un cuerpo espiritual que estamos aquí en la tierra comandados por la cabeza. Por eso Colosenses capítulo 1, versículos del 17 al 18, allí está hablando de Jesucristo y de la iglesia. Colosenses 1, del 17 al 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el principio de todo. Jesucristo va a la cabeza. Él es punta de lanza. Detrás vamos nosotros. Jesucristo vino a trazar el camino, vino a marcar sus huellas, para que ahora todo cristiano, hombre o mujer, siga las huellas de Jesucristo. No se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Por eso somos ungidos con el Espíritu Santo, para que a través de la enseñanza de las Escrituras seamos alumbrados. Por eso el salmista dijo de las Escrituras, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toda persona que lea la Biblia no andará en tinieblas, andará siempre en luz. Estará siempre caminando en un camino verdadero, donde no hay tropiezo. Así que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Si Cristo, la cabeza, murió y resucitó, también el cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, los cristianos, somos seres de la tierra. Vamos un día a morir, pero con la promesa de resucitar. Si Cristo resucitó de los muertos, también nosotros resucitaremos. Y esto es lo que siempre confesamos cuando vamos al bautismo. El bautismo Jesucristo lo instituyó para que no se nos olvide que en la muerte de cruz, Cristo derrotó la muerte, derrotó el pecado, derrotó a Satanás. Por eso cuando una persona
se arrepiente de todo pecado y acepta a Jesucristo, tiene que bautizarse en agua, porque el bautismo en agua es la identificación con la muerte de Cristo. Cuando somos sumergidos en el agua, representa la muerte, somos sepultados. Es como cuando la persona que fallece tiene que ser enterrada, pero también sale del agua en el mismo bautismo. Entonces salir del agua representa la resurrección. Por eso en el bautismo en agua tenemos toda una enseñanza simbólica y profética de la resurrección. Es muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Podemos leer Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Este es el gran significado del bautismo en agua. Cuando Jesucristo dio la gran comisión, Él dijo que se tenía que predicar, pero hay que bautizarlos, porque es en el bautismo donde somos revestidos de Cristo en su victoria, la victoria que logró en la cruz del Calvario. Así que Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5, habla del bautismo en agua que nos identifica con la muerte de Cristo en la cruz. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso cuando salimos de las aguas del bautismo, salimos a servirle a Jesucristo, llevando una vida de santidad, apartados del pecado y del pensamiento de este mundo. Así es. Por eso tenemos que ir a una iglesia para ser guiados por el pastor de la iglesia en el camino que Dios ha trazado para cada iglesia. Cada iglesia tiene una función en la tierra y cada iglesia tiene un pastor. Hay 5 ministerios, dice la Escritura en Efesios 4:11, ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero de los 5 ministerios, quien está al frente de la iglesia local y la persona que va a dar cuenta cuando Cristo regrese de nuevo a la tierra, será el pastor. No es el apóstol, no es el profeta, no es el evangelista y no es el maestro. Es el pastor. Por eso la Biblia habla de un salmo muy hermoso, el Salmo 23, que tiene que ver con el pastor de pastores. Jehová es mi pastor y nada me falta. Y cada pastor debe estar siguiendo descansar a el pastor de pastores. Así que necesitamos saber que en una iglesia hay enseñanza o debe haber enseñanza de cómo vivir aquí en la tierra a pesar que hayan tantos problemas. Todo comienza en el bautismo en agua. Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo para que ahora a través del Espíritu Santo seamos guiados en la tierra y para que no se nos olvide que Cristo ya venció al enemigo, a Satanás, que Cristo ya venció el pecado y que Cristo resucitó de los muertos. Para eso se instituyó la Santa Cena. Son 2 grandes ordenanzas dadas por Jesucristo. Al comienzo de la vida cristiana, el bautismo en agua, pero ya siendo cristianos, debemos estar siendo ministrados en la Santa Cena de una manera periódica, para que no se nos olvide acerca de la muerte de Cristo, porque su muerte es victoria para nosotros los cristianos. Así es. Así que cada primavera debemos estar recordando este hecho. En 1 Corintios, aquí el apóstol Pablo fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo y él registra esta enseñanza
en la primera carta a los Corintios. Y dice el apóstol Pablo, 1 de Corintios 11, del 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta es la Santa Cena. Ahora dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué Dios ha determinado que estemos siempre recordando y anunciando de la muerte de Cristo? Por todos los beneficios que también nos Claro, trajo. porque fue en su muerte que hubo solución a todos los problemas de la humanidad. Pero ahora tenemos que creer en lo que sucedió o conocer de esa verdad. Claro. Todo esto estuvo contemplado desde la profecía que hablaba del Cordero de Dios. Sí. Vayamos a Isaías 53, porque Dios levantó al profeta Isaías 700 años antes para hablar del Cordero de Dios. Sí. Y aquí en el capítulo 53 habla del beneficio que hubo en la cruz del Calvario, y podemos leer en el versículo 4 y 5. Ciertamente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué Jesucristo tuvo que padecer tantos azotes? 39 azotes. Sí. 39 azotes en su cuerpo, debido a que Dios el Padre había cargado todos los pecados de la todos humanidad, nosotros, de todos nosotros, en el cuerpo de Jesucristo. Sí, aquí dice. Por eso el pecado llama a los azotes, llama al castigo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está en Angustiado Isaías él y afligido. 53, estás leyendo el Sí. versículo 6 y después el 7 Sí. dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí está hablando del Cordero de Dios que tenía que ser muerto en la cruz, como un cordero en sacrificio. Tenía que dar su cuerpo para ser azotado. Tenían que abrir las llagas en su propio cuerpo, los y todo azotes. por nuestra rebelión. Todo fue por nuestra rebelión A Dios. humana. Sí. Todo fue por causa de nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, los seres humanos, que nosotros siendo pecadores, Cristo Murió por nosotros. por nosotros. Jesucristo nos ama, amigo, amiga que nos estás viendo. Dios es amor. A pesar que nosotros rechacemos a Cristo, rechacemos a Dios, rechacemos la Biblia, rechacemos las cosas de Dios, Dios nos ama porque su amor es invariable, no cambia. Dios no cambia, Dios es amor, su naturaleza es amor. Aunque nosotros seamos pecadores y le rechacemos y hasta hablemos en contra de Dios, Dios nos ama y por amor Él estará haciendo hasta lo último por tu salvación, mi salvación, hasta antes de morir. Porque cuando lleguemos a morir físicamente en el planeta Tierra, ya no hay más que entrar a la eternidad. Si creímos en Jesucristo, nos vamos a la eternidad con Dios. Si no creímos en Jesucristo, tendremos problemas para toda la eternidad.
Así que el hombre no fue creado para ir al infierno ni a la condenación eterna, donde estará. La Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Sí. Así que el hombre no fue creado con este mismo propósito. El hombre fue creado para ir al cielo. A esto vino Jesucristo, a rescatarnos. Es el rescate de Dios para llevarnos de nuevo a casa. Por eso, amigo, amiga, hay que abrir el corazón y aceptar a Jesucristo. Él nos ama. Y dice la Biblia aquí en Isaías 53 que es importante tener conocimiento de lo que sucedió en su sacrificio, su padecimiento, su muerte por causa de nosotros. Dice aquí en el versículo 10 y 11 de Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí está muy clara las escrituras. Sí. Hay que tener conocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario. El versículo 11 dice, por su conocimiento justificará al pecador. Los pecadores son justificados si creen en Jesucristo. Cristo resucitó de los muertos para que haya justificación, para que seamos justificados de nuestros pecados. Por eso Dios nos perdona cuando nosotros nos acercamos a Cristo en arrepentimiento, y Dios manda su perdón para que seamos sus hijos. Así que aquí la Biblia dice que no es tener religión, es tener conocimiento. Por eso Dios instituyó dos ordenanzas. La primera, el bautismo en agua. La segunda tiene que ver con la Santa Cena. Cada vez que participamos de la Santa Cena, estamos anunciando de la muerte de Cristo Jesús. Esto es conocimiento de la verdad que nos hace libres de todo engaño del enemigo. Por eso, amigo, amiga, quiero hacer un llamado a tu salvación. Todos necesitamos ser salvos. A esto vino Jesucristo, no a condenar, sino a salvar. Un día encontraron a una persona en el acto mismo del adulterio y la llevaron a Jesucristo. Jesucristo, Él dijo, el que esté libre de pecado. Se los dijo a los varones que estaban acusando a esta mujer adúltera. Si ustedes están libres de pecado, tiren la primera piedra. La palabra que salió de la boca de Jesús es palabra de Dios, palabra de poder, que trajo conciencia del pecado a los pecadores que querían golpear con piedras a la mujer pecadora. De otra manera, Cristo les estaba diciendo, ustedes también están en pecado, son pecadores. Si ustedes se creen libres de pecado, tiren la primera piedra. Se vieron ellos redarguidos por el poder de la palabra de Dios y soltaron las piedras y no apedrearon a esta mujer. Jesucristo le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no están, Señor. O los que te condenaban. Jesucristo dijo, yo tampoco te condeno. Ve en paz, le dijo a esta mujer, y no peques más. Jesucristo no vino a condenar, vino a salvar. Amigo, amiga, cualquiera que sea nuestro pecado, Jesucristo nos está llamando a la salvación. Ya pagó el precio. Por tu pecado, por mi pecado y los pecados de todo el mundo. Para eso resucitó, para que seamos todos justificados. Perdonados. Lavados en la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo aceptados entramos? Otra vez en Dios. Así es. ¿Cómo entramos a este perdón? Simplemente con creer y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es. Y pidiéndole a Dios el Padre perdón por nuestros pecados y que nos limpie en la sangre de su Hijo amado. Por eso, amigo, amiga, puedes repetir esta declaración de fe. Señor Jesús, decido creer
que tú llevaste mis pecados a la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para que hoy yo pueda ser limpio de todo pecado. Renuncio a mi pecado y renuncio a Satanás y a toda su obra. Y decido, Señor Jesús, creer que resucitaste de los muertos. Por eso creo con mi corazón que resucitaste y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que toda persona que ha creído y ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, ya es salvo. Es un traslado espiritual del reino de las tinieblas, del reino de la muerte, al reino de la luz, al reino de la vida en Cristo Jesús. Bienvenidos a la familia de Dios. Y ahora hay que estudiar de la Biblia, hay que asistir a una iglesia con un pastor que pueda enseñarnos para seguir avanzando en el conocimiento de Cristo Jesús. Agradecemos a Dios que hayan estado con nosotros. Siempre el gozo del Señor debe estar caminando en cada uno de nosotros. Les esperamos mañana en nuestro servicio online. Mañana celebraremos el Día del Niño en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Bendecimos a todos los niños de cada familia y damos gracias al Señor por ustedes. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Gracias por su atención.